la escritura antes de la letra. Emilio Ferreiro plantea que el aprendizaje de la escritura no comienza únicamente en la escuela, sino que se inicia desde edades tempranas, a partir de la interacción de los niños con su entorno, como con libros, letreros o materiales escritos. De esta manera, los niños empiezan a construir ideas propias sobre lo que es escribir, incluso antes de recibir una enseñanza formal. El aprendizaje de la escritura es un proceso activo y progresivo, en el que los niños no solo imitan, sino que piensan, experimentan y elaboran hipótesis para comprender un sistema complejo. Por ello, los llamados errores forman parte fundamental del aprendizaje, ya que reflejan el desarrollo de su pensamiento y su proceso de construcción del conocimiento. Desde edades tempranas, los niños realizan trazos, marcas o combinaciones de signos que ellos mismos identifican como letras o escritura. Aunque estas producciones no corresponden al sistema convencional, no deben considerarse simples juegos o imitaciones, sino como intentos reales por comprender cómo funciona la lengua escrita. Emilio Ferreiro destaca que lo más importante no es la forma correcta de las letras, sino el significado que los niños les atribuyen y las hipótesis que construyen sobre la escritura. A partir de esto se plantean 3 periodos en la evolución de la escritura infantil, los cuales fueron identificados a partir de diversas investigaciones realizadas con niños de diferentes edades. En estos estudios se utilizaron pruebas como pedirles escribir palabras, interpretar textos, relacionar imágenes con escrituras o clasificar qué se puede leer y qué no, con el fin de analizar cómo piensan la escritura. En el primer periodo, los niños logran diferenciar entre el dibujo y la escritura, es decir, comienzan a entender que escribir no consiste en representar objetos mediante imágenes, sino en utilizar otro tipo de signos, aunque todavía no comprendan completamente su función. Las pruebas que se realizaron fueron que se le pedía a los niños que observaran imágenes con textos o que explicaran qué decía un conjunto de letras. También se les solicitaban producir sus propias escrituras. Como resultado, se encontró que los niños comienzan a distinguir que escribir no es lo mismo que dibujar, aunque todavía no comprenden el funcionamiento de la escritura. Consideran que las letras son objetos, pero no les atribuyen un significado claro. Por ejemplo, ante la pregunta ¿qué dice aquí?, responden simplemente letras. En el segundo periodo, los niños empiezan a formular ciertas reglas sobre cómo debe de ser la escritura. Por ejemplo, consideran que una palabra debe tener una cantidad mínima de letras para poder leerse, o que es necesario que las letras sean diferentes entre sí para que el texto tenga sentido. También pueden establecer relaciones propias, como pensar que los objetos más grandes deben representarse con más letras. Estas ideas reflejan un esfuerzo por organizar y dar coherencia al sistema de escritura, aunque no sea correcto desde el punto de vista convencional. Las pruebas que se realizaron fue que se les pedía a los niños clasificar tarjetas en sirve para leer o no sirven, escribir diferentes palabras o comparar escrituras. También se analizaban cómo diferenciaban las palabras entre sí. Los resultados fueron que los niños desarrollan criterios como la necesidad de una cantidad mínima de letras para que algo sea legible, la variedad de letras, evitar repetir muchas veces la misma letra. La idea que para escribir cosas diferentes las escrituras deben ser distintas. También se observó que intentan diferenciar palabras modificando la cantidad o el orden de las letras, e incluso relacionan la cantidad de letras con características del objeto. Por ejemplo, escribir más letras para objetos más grandes. Finalmente, en el tercer periodo, los niños comienzan a comprender la relación entre la escritura y el lenguaje oral. En este momento, intentan establecer correspondencias entre lo que se escribe y lo que se dice, iniciando generalmente con una representación silábica, una letra por cada sílaba, y avanzando progresivamente hacia una comprensión más completa del sistema alfabético. Las pruebas que se realizaron fue que se les pedía a los niños escribir palabras dictadas, interpretar lo que habían escrito y explicar qué representaba cada parte de su escritura. Los resultados que obtuvieron fue que los niños comenzaban a establecer una relación entre la escritura y el lenguaje hablado. También empezaban a entender que las palabras estaban formadas por partes más pequeñas. Ahora sí, más que un modelo pedagógico, la propuesta de Emilio Ferreiro
es una teoría sobre la psicogénesis de la escritura. Para entenderla, debemos comparar cómo los 3 periodos de la construcción lógica que ella investigó, que ya revisamos anteriormente, se entrelazan entre las etapas que ya observamos. Periodo 1 y 2 versus etapa presilábica. Comparativa. En sus primeros 2 periodos, Ferreiro describe cómo el niño diferencia el dibujo de la escritura. Esto es lo que conocemos como etapa presilábica. Alguna de sus características es que el niño busca criterios de legibilidad, cantidad mínima de letras y variedad interna. Periodo 3 versus etapa silábica. Comparativa. El tercer periodo es la fonetización. Su fase inicial es la etapa silábica. Características. El niño descubre que la etapa se fragmenta y establece una correspondencia entre una letra y cada sílaba. Periodo 3 versus etapa silábico-alfabético. Comparativa. Es un momento de conflicto cognitivo dentro del periodo de fonetización. Característica. Es un híbrido donde convive la idea de una letra por sílaba con el análisis de sonidos más pequeños. A continuación, se analiza el nivel de conceptualización de la escritura en un niño de 6 años a partir de la propuesta psicogenética desarrollada por Emilia Ferreiro, particularmente en su texto La escritura. Dime tu nombre. La T, la A y la N. ¿Cuántas letras son? 4. Cuéntalas una por una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9. Ok. Sí, ahora escribe mamá. Ahora escribe sol. Al pedirle que nos escribiera la palabra sol, nos responde que no recuerda cómo se escribe y empieza a buscar en su cuaderno alguna imagen del sol en donde ya esté la palabra escrita para reescribirla Ya la hice. o copiarla y así poder escribirla en donde se le estaba pidiendo. Pues más para acá. ¿Aquí qué escribiste? Abuela. ¿Ahí? Ah, no. Arriba. Esta. ¿Tú la escribiste? ¿Qué escribiste? Fuente. Muy bien. Se le otorga la ayuda a recordar las sílabas y es así como él comienza a escribir la palabra. Sol. Después, No. la O. ¿Y después? ¿En qué termina? Repítela. Sol. ¿En qué letra termina? So. No, esa es la primera sílaba. So. Sol. Sol. Repítela. So. Sol. Como podemos ver, el niño en este caso se encuentra situado en el segundo periodo del desarrollo de la escritura, de acuerdo con la propuesta de Emilia Ferreiro. Esto se debe a que ya reconoce letras, escribe palabras conocidas como su nombre y logra formar palabras cuando se le apoya mediante la segmentación en sílabas. Además, comienza a establecer una relación entre la imagen y la palabra en sus actividades, lo que indica que ya atribuye significado a lo escrito. Asimismo, tal como lo plantea Ferreiro, en este periodo el niño construye criterios para que un texto sea interpretable, organizando sus producciones a partir de ciertas regularidades. En este caso, aunque el niño requiere apoyo de un adulto para escribir palabras más complejas, ya muestra avances en la relación entre el lenguaje oral y el escrito.
Sin embargo, aún presenta dificultades para representar todos los sonidos de manera autónoma, lo que indica que no ha consolidado completamente la correspondencia entre fonemas y grafías. Por ello, se concluye que el niño se ubica en el segundo periodo con avances hacia el nivel siguiente. Etapa alfabética. Es el acceso a los principios de la base del sistema, donde cada letra representa un fonema. A partir de aquí, el reto ya no es cómo funciona el sistema, sino la ortografía. A continuación, hablaremos de un caso, el cual ilustra perfectamente lo que Ferreiro llama como un proceso de reestructuración rápida. A continuación veremos la etapa alfabética y su relación con el tercer periodo del artículo de escritura antes de la letra de Ferreiro. Mi mamá lava la ropa el viernes. El viernes. Ropa es con una sola. Acuérdate, con una sola, el principio es solamente una R, cuando es intermedio son dos. Y aquí dice le viernes. Estamos mal. Primero es el espacio el, espacio viernes. El viernes, ok. Y acento en mamá nada más, ¿vale? Mi tía hace la comida. Ok, está bien, nada más aquí es con H y C, ¿vale? Pero bueno, ahorita lo corregimos. La siguiente. Las flores. Las flores son moradas. Moradas. Me falta una letra. Moradas. Listo. En el video podemos apreciar a una pequeña de 6 años que se encuentra en la etapa alfabética. Recordemos que en esta etapa ellos ya entienden que cada letra representa un sonido y escriben tal cual escuchan las palabras. Aunque hay errores ortográficos, la escritura ya es legible y reconocible. En este caso, en la frase 2, en donde ponemos mi tía hace la comida, aunque sabemos que ortográficamente hace se escribe con H y C de casa, ella le escribió con A, sin H y con S. Es entendible y reconocible, aunque con falta de ortografía. En esta etapa es normal. Inicialmente aquí la lectura suele ser por sílabas y va avanzando con mayor fluidez conforme van practicando.
Ahora, ¿qué relación tiene con el último periodo de este artículo? Bueno, en este tercer periodo lo llama fonetización silábica alfabética, y Ferreiro nos explica que aquí el niño comienza a segmentar la palabra oral, que primero hace sílabas y ya después palabras. Va con una progresión hacia una representación alfabética donde cada fonema encuentra una grafía, y esto lleva un avance de construcción conceptual y no simplemente copiar por memorizar. Entonces, esta conexión en ambas, o esta relación para ambas, no solamente es describir, sino ambas van a explicar cómo la escritura, la lectoescritura, es una construcción cognitiva, y el niño no solamente va a aprender letras, sino que va a construir un sistema de representación. El niño aquí va a entender que el escrito no representa solamente objetos, también va a presentar ya sílabas completas, y no va a aparecer de una forma directa, sino que después el niño va a seguir elaborando hipótesis sobre palabras compuestas y más largas. También aquí implica una reorganización, ya cuando empiezan a ver palabras un poco más complicadas. Y bueno, podemos decir en general que la etapa alfabética del enfoque psicogenético corresponde al momento culminante del tercer periodo descrito por Ferreiro, en donde los niños logran comprender que la escritura representa fonemas y establece una correspondencia sistemática entre el sonido y la grafía. Esto es un logro que no solamente es resultado de una enseñanza mecánica, sino es de un proceso de construcción progresiva que inicia desde antes de la escolarización formal.